Muy bien, colegas, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Carlos Salazar y en conjunto con el Centro Tragún estamos, bueno, se ha organizado, ¿cierto?, un curso sobre el abordaje terapéutico del consumo problemático de sustancias o de drogas, ¿cierto?, en adolescentes y jóvenes. Este curso va a estar a mi cargo, ¿cierto? Y bueno, de alguna forma y a modo de introducción, ¿cierto?, a la temática. Quisiera contarles que es un curso que está pensado fundamentalmente en lograr que aquellos participantes que tomen el curso, al término de este, sean capaces de diseñar un programa o un proceso interventivo bien pensado, fundado, ¿cierto?, en la teoría, pero también en la práctica, pensando en que como terapeuta, pensando un psicólogo, trabajadores sociales o quienes participen en el curso, ¿cierto? Tenemos que ser capaces de, primero que todo, visualizar la adolescencia como un periodo especial de la vida de las personas y, en segundo lugar, tener nociones respecto de en qué consiste entonces la drogodependencia, el consumo de sustancias, ¿cierto? Esta problemática que tiene distintas nomenclaturas, pero que en el fondo obedece a un criterio de adicciones, en el caso de nosotros, ¿cierto?, conocidas como drogas, algunas más conocidas, otras menos conocidas, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer en el curso, ¿cierto?, es presentar un marco general y comprensivo de la adolescencia, que en este caso ha sido tomado de un texto de Arminda Verasturi, ¿cierto?, y Mauricio Knobel. Eh, bueno, la adolescencia normal vista entonces como un proceso del desarrollo de las personas que requiere un marco comprensivo acogedor, un marco comprensivo, ¿cierto?, que nos permita a nosotros acercarnos a los jóvenes, entender su proceso, sus dinámicas, ¿cierto? Entender que la adolescencia es un tránsito, es un camino, ¿cierto?, hacia el logro de la identidad, que los jóvenes a esa edad están buscando mayor independencia, se distancian de los padres, ¿cierto? Hay una tendencia grupal en ellos, etcétera, etcétera. Lo primero es ver la adolescencia como un proceso que tenemos que entenderlo entonces. Seguido de a ello, lo que vamos a hacer es conocer la propuesta que teóricamente, cierto, baja desde la terapia breve, particularmente incorporando aquí nociones de a lo menos cuatro escuelas, ¿cierto? La primera que quiero mencionar es la terapia centrada en soluciones, perdón. Una terapia que se orienta precisamente a buscar soluciones alternativas, como dice la diapositiva, de modo que las personas puedan, a partir de sus propias capacidades, sus propios recursos, ¿cierto?, encontrar las vías de cambio. La segunda escuela es la escuela del MRI, una terapia, ¿cierto?, que nace igual que la Central en Soluciones, más o menos en los años 1970 y tanto, ¿cierto?, y que a la fecha tienen un desarrollo que, bueno, lo podemos encontrar hoy día en toda Latinoamérica, ¿cierto? Difundida por distintas escuelas y con una generación que ha seguido trabajando en ella en Italia, por ejemplo, y que es una escuela que en el fondo lo que hace es permitirnos a nosotros romper pautas que son problemáticas en las personas y colaborar con ellas para que encuentren salidas a estas pautas que les atrapan, ¿cierto? Y que forman parte del comportamiento cotidiano a veces, por cierto, del comportamiento también adictivo. La tercera escuela es una escuela que tiene que ver con lo narrativo, pensando principalmente que es una necesidad, ¿cierto?, cuando trabajamos con jóvenes, con adolescentes, pensar en de qué manera estos jóvenes y adolescentes están trabajando, formando, ¿cierto?, el proceso de desarrollo de la personalidad, ¿cierto? Su propio sentir como personas, el sí mismo que nosotros conocemos. De modo tal que lo narrativo acá tiene que ver con cómo ellos cuentan una historia, cómo participan de una historia y cómo a veces es necesario romper, terminar, cambiar esa historia para iniciar caminos nuevos, ¿ya? De alguna manera estamos diciendo entonces que si los jóvenes están transitando por un camino, ¿cierto?, asociado al consumo de sustancias, entonces hay ahí una historia que tenemos que a nosotros aprender a modificar, a cambiar.
y particularmente si actuamos como terapeutas, ¿cierto? Colaborar con las personas para que entonces desarrollen una historia alternativa a lo que están viviendo. Por último, la terapia cognitivo-conductual es una terapia que reúne mucha experiencia, muchos protocolos de trabajo y que nos va a permitir a nosotros entonces tener técnicas que sean puntuales, que sean adecuadas, ¿cierto? Cuando se implementan los procesos interventivos, ¿ya? Por otro lado, vamos a conocer y vamos a trabajar eh, los procesos de cambio por los que transitan las personas desde el punto de vista de Prochaska y de Clemente. Entonces, lo que está en pantalla, ¿cierto? Son los procesos de cambio que vamos a analizar. Precontemplación y contemplación como dos fenómenos, ¿cierto? Dos etapas de un proceso de cambio que son las iniciales y que tienen que ver con el momento en que la persona todavía no se da cuenta, no se percata de que tiene algún problema o de que su comportamiento a lo mejor le trae dificultades o problemas, ¿cierto? Y luego etapas que van de la preparación de la acción en adelante, pasando por acción, mantenimiento, ¿cierto? Y bueno, recaída, que es una parte final, pero que desde la preparación en adelante muestran e indican que las personas empiezan a generar acciones de cambio. En este caso, estamos pensando en acciones que eh, basados en procesos muy personales, ¿cierto? Permitan al joven, al adolescente, a la adolescente, iniciar un proceso de cambio apoyado por nosotros, ¿ok? Por lo tanto, hay que conocer estas etapas y hay que saber cómo se impulsan los cambios a partir de cada una de ellas. Eso lo vamos a revisar también en el curso. Principalmente cuando hablamos de las etapas precontemplativas en la diapositiva anterior, nos vamos a encontrar con dos conceptos muy importantes que son la ambivalencia y la discrepancia, ¿ya? Muchas veces las personas están ambivalentes ante seguir un camino u otro camino. Seguir el camino de, no sé, mantener el consumo de sustancias para disfrutar o pasarlo bien, por ejemplo, o bien tomar un camino diferente y aprender a disfrutar la vida de una forma también distinta, ya más sana. Y esa discrepancia hay que aprender a trabajarla. Hay que enseñar a las personas, dar a conocer a las personas, ¿cierto?, cómo esta ambivalencia les puede tener atrapados también. Y por lo tanto trabajamos el concepto también de discrepancia, que en el fondo viene siendo la distancia que se genera cuando yo quiero lograr una meta, pero en realidad sigo un camino que me lleva en otra dirección. Esa discrepancia, cuando es grande, las personas en realidad las observan como efectivamente un distanciamiento de la meta que querían lograr. Por lo tanto, es importante trabajar esos dos conceptos. Obviamente los vamos a revisar también en el curso. Vamos a trabajar el proceso de entrevista motivacional, ¿ya? Y eso significa que vamos a revisar procesos como los que están aquí en pantalla, como vincular, focalizar, evocar y planificar, que de menos a más significan entonces trabajar para tener una buena relación con una persona, ayudarle a descubrir dónde está el foco de su problemática, evocar, ¿cierto?, que tiene que ver con imaginarse un futuro deseado, ¿cierto? Y planificar, que es una etapa que responde finalmente a el cómo voy a dar los pasos yo para lograr la meta que quiero lograr. Entonces, en ese sentido, la entrevista motivacional también pasa a ser entre una técnica eh, y un modelo de trabajo que en el fondo nos permite, ¿cierto?, eh, saber qué hacer cuando las personas están, por ejemplo, en etapas precontemplativas, para que ellas pasen a etapas de acción, de cambio, como le llamamos nosotros. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a conocer estrategias, vamos a saber de qué se trata la entrevista motivacional, vamos a ver cómo esta funciona o no funciona mejor con los jóvenes, con los adolescentes, las adolescentes. ¿Ok? Entonces, vamos a detenernos un rato en eso también en este curso. Dentro de otras cosas, vamos a vamos a transitar, ¿cierto?, por distintas herramientas que nos entrega la terapia breve. Dentro de ellas quise yo destacar algunas que tienen que ver, por ejemplo, con distintas temáticas, pero partiendo por el principio de utilización,
que es un concepto acuñado desde Milton Erickson, ¿ya? Que tiene que ver con la capacidad de las personas que intervienen, ¿cierto?, en un proceso de cambio con otras personas, terapeutas, con consultantes, ¿cierto?, o usuarios de algún programa, eh, y consiste básicamente en la capacidad del terapeuta o la terapeuta, ¿cierto?, de poder usar en el proceso interventivo todas aquellas herramientas que la vida del consultante o el usuario trae consigo, sus experiencias, sus palabras, sus procesos de cambio anteriores, la misma adicción, la familia, etcétera, etcétera. Por otro lado, vamos a trabajar el concepto de alianza terapéutica. El concepto de alianza terapéutica es un concepto que implica trabajar para tener un buen vínculo con las personas, para trabajar orientados a metas, perdón, y trabajar siempre orientados desde un método que le haga sentido a las personas, particularmente a los adolescentes. Vamos a conocer estrategias de retroalimentación de nuestro trabajo, ¿ya? Retroalimentación que los mismos consultantes nos hacen para nosotros también poder guiarnos cuando a lo mejor no estamos haciendo un proceso interventivo correcto. Necesitamos la voz del otro. Vamos a revisar al menos dos herramientas allí. Trabajar con los recursos del consultante. Todas las personas tienen capacidades, muchas capacidades, y por lo tanto se trata de poner al servicio del cambio todas las capacidades que las personas traen consigo, todas sus experiencias. Disposición motivacional y procesos de cambio, lo que hablaba yo a propósito de Prochaska, de la precontemplación, la contemplación, y lo que decíamos además de la entrevista motivacional, se funden acá en una mirada que en el fondo nos va a permitir a nosotros saber qué hacer. Cuando las personas se estancan, no pueden avanzar, y nosotros, bueno, tenemos que ser quienes apoyan para que ese proceso de cambio se haga efectivo. Y por último, vamos a mirar el contexto psicosocial, porque como ustedes se imaginarán, el proceso de consumo de sustancias no es igual, no sé, pues en la ciudad de Talca que en Santiago, ni tampoco en Santiago Centro, que en Santiago Periférico, o en poblaciones, o en centros, etcétera, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, vamos a percatarnos allí que nuestro trabajo, incluso optando por una visión más comunitaria, requiere entonces un análisis distinto, ¿ya? Y por lo tanto vamos a llegar a eso, vamos a trabajarlo, lo vamos a conversar. Finalmente vamos a pasar entonces a revisar conceptos como qué son las drogas, ¿cierto? ¿Qué es el consumo? ¿Qué es el uso, el abuso de sustancias? ¿Cuál es el tratamiento y en qué consisten las recaídas? ¿Ya? Todo esto porque tenemos que manejar un lenguaje común, ¿ya? En adicciones, todo esto que está aquí tiene que ser conocido por nosotros. Y particularmente lo que vamos a hacer en la parte ya final del curso, ¿cierto? Es ver cómo entonces nosotros podemos hacer un trabajo con adolescentes en el consumo de alcohol, en el consumo de cocaína y el consumo de marihuana. Vamos a revisar técnicas, vamos a revisar protocolos de trabajo de modo tal que usted pueda llevarse consigo una idea bastante acabada de cómo es entonces que usted tiene que iniciar el trabajo interventivo con adolescentes, ¿ya? O el trabajo de apoyo con adolescentes en esta materia. Y bueno, vamos a terminar, ¿cierto? Como todo curso, con una conversación amplia, con participación, con preguntas, ¿cierto? Que van a permitirnos cerrar la temática, pero todos tranquilos de que en el fondo hemos comprendido bien cómo es el proceso que se va a llevar a cabo cuando uno hace una intervención de este tipo. Entonces, la invitación es a que ustedes puedan tomar este curso, ¿cierto? Que nos reunamos, que compartamos, ¿cierto? Son 8 horas que son intensas. El curso no es sencillo, hay harta información que compartir, es más bien exigente, no es complejo, pero sí requiere atención y por lo tanto está diseñado también en 2 jornadas, ¿cierto? De un viernes en la tarde, un sábado en la mañana, con algunos recreos, ¿cierto? Y por supuesto brindando espacio para todas las dudas y las consultas que puedan existir. De modo que me despido agradeciendo su atención, ¿cierto? Esperando que todos, bueno, quieran participar de este encuentro, de este curso, ¿cierto? De esta conversación. Les dejo un abrazo, espero verlos pronto, que estén muy bien. Chao, chao.